En septiembre de 2002, ocurrió un acontecimiento extraordinario en la Gran Pirámide de Gizeh, la más importante, grande y misteriosa de todas las pirámides del Antiguo Egipto. Equipos de arqueólogos e ingenieros llevaban a cabo dos extraordinarias exploraciones que se emitieron en directo por televisión. En el antiguo cementerio de los constructores de las pirámides se iba a abrir el sarcófago sellado más antiguo jamás encontrado en Egipto. Supuestamente perteneció al capataz más importante del proyecto de construcción. Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo una exploración en el interior de la Gran Pirámide. Un robot avanzaba por un conducto de ventilación secreto para descubrir qué había al otro lado de una misteriosa puerta. Los nuevos espacios encontrados por el robot ayudarían a los egiptólogos a comprender la función de la propia pirámide. Estamos intentando reconstruir qué tenían en la cabeza los constructores de hace más de 5 siglos. Tendrían que tener una serie de expectativas, unos modelos en mente. Pero nos hemos llevado una sorpresa con este pequeño conducto de ventilación. Es un momento muy importante para nosotros. Esa puerta ha sido el descubrimiento más importante que se ha hecho en el año 2002. En el interior de la Gran Pirámide. Es increíble lo poco que se sabe sobre la Gran Pirámide. ¿Cómo se construyó? ¿Para qué se construyó? ¿Puede haber cámaras que aún no se han descubierto? Estas son las preguntas que los arqueólogos llevan años intentando resolver. Siempre se ha creído que la Gran Pirámide fue construida por el faraón Keops hace unos 4500 años, pero hasta la fecha no se ha encontrado ningún rastro de Keops en el interior de la pirámide. Keops estuvo toda su vida terrenal preparando su funeral y su muerte. Era el rey de todo Egipto, el gobernador supremo del mundo y un dios viviente. Y su destino era unirse a los otros dioses divinos. De día sería el dios del sol, y por la noche, una de las estrellas del norte. La barcaza funeraria de Keops atravesó el Nilo dejando el reino de los vivos para dirigirse al de los difuntos. Keops se llevó con él las pertenencias de su vida terrenal. Lo que ocurrió con ese tesoro es un misterio. Es muy posible que fuera inhumado junto con su cuerpo en la Gran Pirámide, que según los egiptólogos es la verdadera tumba de Keops. La pirámide es un lugar seguro para el cuerpo del rey. Allí permanecerá intacto toda la eternidad. Y lo que es más, es una especie de máquina que da al rey la energía para alcanzar la vida eterna y para vivir como un dios en la esfera celestial superior. Pero nunca se ha llegado a comprender cómo construyeron la pirámide los egipcios para que el faraón alcanzara dicha esfera celestial. Los arqueólogos confían en poder encontrar las respuestas en el interior. Cualquier cosa que encontremos en la Gran Pirámide es importante porque todo está relacionado en esta estructura cuyo único objetivo sería que el faraón alcanzara la vida eterna. En septiembre de 2002, un grupo de científicos enviaron una cámara robótica a una parte inexplorada de la Gran Pirámide y lo emitieron en directo por televisión. Esta es la entrada a la Gran Pirámide, pero no la original. La original fue sellada tras el entierro del faraón. Y este túnel fue perforado en la piedra hace alrededor de 1000 años y termina en lo que se cree que es la cámara funeraria de Keops.
Pero para llegar a dicha cámara donde está trabajando nuestro equipo, tengo que atravesar una serie de túneles y pasadizos del interior de la pirámide. Estoy a punto de llegar al final del primero. Tendré que subir una hilera de escalones y atravesar diversos conductos de ventilación para llegar donde está nuestro equipo, intentando resolver el misterio de la cámara secreta. El misterioso conducto de ventilación fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán llamado Rudolf Gantenbrink. Pero cuando su robot había avanzado 65 metros de conducto, su equipo se llevó una gran sorpresa. La cámara estaba sellada. Parecía que habían cortado las piedras cuidadosamente para que se adaptaran al hueco. ¿Pero qué eran esas cosas que parecían tiradores? ¿Podía ser una puerta? ¿Sería una pista de la función de la pirámide? Fascinado por este misterioso conducto sellado, el sueño del Dr. Zahi Hawass, responsable del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, era saber qué había detrás. Llevo toda la vida esperando esto. En el año 2002 se encargó la fabricación de un nuevo robot, un ingenioso artilugio con una serie de herramientas y cámaras incorporadas. Y un nuevo equipo consiguió un acceso especial a la pirámide. En septiembre ya llevaban un par de semanas probando el robot. No fue fácil. No solo porque la piedra está a 65 metros de altura, sino porque el pasadizo es muy empinado. Sin embargo, el equipo estaba preparado para iniciar la última misión del robot. Bueno, esta es la primera parte del recorrido. Estoy un poco sofocada porque acabo de subir 36 metros por estos escalones, pero ha merecido la pena porque ahora estoy en el interior de la Gran Pirámide. Ahora mismo me encuentro en lo que se conoce como Gran Galería, que tiene una altura impresionante. Y las escaleras del otro lado de esa galería llevan al lugar donde fue encontrado el sarcófago de Keops. Se conoce como cámara funeraria de Keops, pero no es donde voy a ir. Lo que voy a hacer es atravesar este túnel que se puede ver detrás de mí para llegar a la cámara de la reina. Se llama la cámara de la reina, pero la reina de Keops nunca fue enterrada aquí, así que no sabemos por qué se llama así. Es uno de los misterios que esperamos resolver esta noche. En el interior de la cámara de la reina, el Dr. Zahi Hawass y el equipo del robot están esperando a Laura para poder enviar al robot al conducto de ventilación y ver qué hay al otro lado de la piedra. El robot tendría que atravesar un elevado pasadizo antes de llegar a la puerta sellada. Este dispositivo llevaba una pequeña cámara al final de la larga sonda. Y mira, esta es la cámara que atravesará la puerta. Tiene que caber en un hueco de unos 45-50 centímetros cuadrados. Le tengo que hacer una pregunta a Zahi porque la gente que nos ve desde sus casas lo querrá saber. ¿Usted lo ha visto ya? No, pero tengo algunas ideas sobre las que podemos hablar esta noche. Enviar un robot a una zona desconocida no era lo único emocionante de la noche. A tan solo 1,5 kilómetros de distancia de la pirámide estaba teniendo lugar otro acontecimiento único. El Dr. Hawass había autorizado abrir un sarcófago recientemente descubierto. Según los jeroglíficos, perteneció a un veterano capataz llamado Nesut Besert. Se trataba de un extraño descubrimiento. Era el sarcófago sellado más antiguo encontrado en Egipto. La tumba de Nesut Besert fue el último descubrimiento de un extraordinario cementerio que ha transformado nuestro conocimiento de cómo se construyeron las pirámides. El Dr. Hawass descubrió los sarcófagos a principios de los años 90. A pesar de haber cientos de ellos en los alrededores de las pirámides, entre ellos tumbas de reinas, príncipes, princesas, nobles y autoridades importantes, nadie había encontrado tumbas de los trabajadores que construyeron las pirámides. Era mi sueño encontrar pruebas de la gente que construyó las pirámides. Esta es la primera tumba que encontramos. Está magníficamente construida, cubierta de escayola. Cuando la encontramos me di cuenta de que el nombre de los jeroglíficos es Pitash Shepsu. Al otro lado se puede ver un hueco para que la gente dejara ofrendas durante las celebraciones en honor a este hombre. Al lado de su nombre estaba el título clave, conocido del rey. Es el principio de esta importante historia.
El título y otros detalles de la tumba indicaban que era de un trabajador. Las más de 1000 tumbas encontradas pertenecen a los constructores de pirámides. La mayoría son pequeños montículos. En las colinas encontraron tumbas más grandes, las de los capataces. Fue un gran hallazgo. Las tumbas de los mayorales no solo revelaban sus nombres, sino también sus títulos. Empezaron a aparecer detalles fascinantes sobre la construcción de las pirámides. El capataz de los trabajadores que arrastraron las piedras. El capataz del lado oeste de la pirámide. Cada título revelaba cómo los egipcios se habían organizado. Al igual que el faraón, los trabajadores se llevaron con ellos lo imprescindible para la vida eterna. En este caso, montones de jarras de cerveza, presumiblemente llenas. También se llevaron cosas más prácticas, sus herramientas. Esta es la clase de herramienta que un artista utilizaría para tallar el rostro de una estatua, para el busto de la estatua o las piernas. Y al tocarlo, se puede sentir la mano del artesano que lo utilizó hace 4000 años. Los tesoros de las tumbas de Gizeh se guardan en un almacén especial. Un lugar donde las cámaras de televisión nunca han tenido acceso antes. Pero para el Dr. Hawass, lo más impresionante son las estatuas que muestran cómo eran en realidad los trabajadores. Esta estatua es muy importante para mí porque es la primera que encontramos en la excavación. Es una mujer moliendo grano para preparar comida y pan para los hombres que trabajan duro en la construcción de las pirámides. Y lo importante es que si observan los rostros, todos cuentan una historia de los egipcios que construyeron las pirámides. La última tumba encontrada en el cementerio de los trabajadores es posiblemente la más interesante. Se trata del sarcófago de Nesut Besert. Fue el capataz más importante del proyecto de las pirámides y el 16 de septiembre de 2002, su sarcófago estaba a punto de ser abierto. Era el féretro sellado más antiguo jamás encontrado en Egipto. Y se esperaba obtener de él más información sobre la construcción de estas impresionantes estructuras. Al parecer, Nesut Besert fue el mayoral encargado de los suministros para los trabajadores. La prueba de ello se descubriría justo debajo de sus tumbas, en otra mina de oro arqueológica encontrada por el egiptólogo Mark Lechner. Cuando Mark empezó a trazar el mapa de toda la meseta de las pirámides en los años 80, encontró las canteras de donde se extrajeron las piedras de las pirámides. Sin embargo, no había rastro de las viviendas de los trabajadores. Mark estaba convencido de que en alguna parte había oculta una gran ciudad, la ciudad perdida de las pirámides. Cuando empezamos a excavar no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Teníamos muchas pirámides y tumbas, pero no sabíamos cómo vivía la gente. Sin embargo, las pirámides fueron construidas por miles de personas y debía haber restos de ellas en algún sitio. A menos de 1,5 kilómetros de la Gran Pirámide, a las afueras de un barrio residencial de El Cairo, encontró esos restos. En una de nuestras primeras sesiones de excavación, una de las enormes excavadoras casi se lleva por delante 3 grandes vasijas de cerámica. Estas vasijas aparecieron por primera vez sobre una superficie de ceniza negra muy consistente. Sabíamos que estábamos sobre una antigua panadería por las escenas que hemos visto en los sarcófagos de gente mezclando harina en este tipo de vasijas. Pero era la primera vez que encontrábamos un lugar donde hicieran pan. A Mark le pareció aún más curioso cuando empezaron a encontrar más y más hornos. Encontrar cientos de hornos así nos dio mucha información sobre la construcción de la pirámide en el primer periodo de Egipto.
No tenían fábricas de pan. Simplemente hacían lo mismo que hacían en sus casas, pero lo repetían muchas veces. Hacían pan a escala industrial. Pero pronto descubrió que no solo hacían pan. También preparaban otras comidas y a una escala que dejaría en ridículo a las cocinas militares. En nuestras excavaciones de la ciudad de las pirámides encontramos miles y miles de huesos de ganado. De hecho, en la calle principal encontramos este tipo de huesos que serían restos de carnicería. Son huesos de mandíbulas, dientes y codillos. Esto nos hace pensar que en gran parte de la calle y de la ciudad preparaban carne del ganado. La carne era el alimento de los adinerados y los descubrimientos de Mark contradecían la historia convencional que aún se cuenta a los turistas, que las pirámides fueron construidas por miles de esclavos. Mark estaba descubriendo que se preocupaban mucho de los trabajadores. Tenemos suficientes huesos de ganado como para alimentar a miles de personas a diario durante gran parte del siglo. De hecho, durante casi todo el periodo de construcción de las pirámides de Gizeh. A medida que seguía investigando, Mark descubrió que la dieta de los constructores era muy rica en proteínas. Esto parece una espina de pescado. Es uno de los millones de espinas de pescado que ha encontrado por todo el yacimiento. Por tanto, además de la carne, los trabajadores de la ciudad perdida se alimentaban de gran cantidad de pescado del Nilo. No eran las raciones típicas de los esclavos. Estos trabajadores se alimentaban como atletas olímpicos. Y Mark creía saber de qué se alimentaban. Pero, ¿dónde tenían lugar los grandes banquetes? Entonces encontró los restos de una edificación única, con una extraña distribución de comederos y bancos. Debajo empezamos a encontrar una especie de bases de piedra caliza como esta. Y de unos agujeros en los bancos debían salir unas columnas de madera finas que se alzaban cada 5 cubículos. Así que estamos en la sala de columnas más antigua de Egipto. Y en la arena Mark encontró unas pequeñas pistas sobre cuál sería la función de esta construcción. Excavamos estos comederos y bancos, y al analizarlos minuciosamente encontramos pequeñas espinas de pescado incrustadas por todas partes. Entonces, ¿eran restos de comida de la primera y más antigua cafetería del mundo? Quizás fuera el lugar donde los grupos de trabajadores iban a comer todas las mañanas. Una dieta rica en proteínas era lo ideal para su trabajo diario y la inmensa tarea que estaban realizando. Esta enorme operación habría sido gestionada por los capataces del rey, gente como Nesut Besert, que debió morir en Gizeh en el transcurso de la construcción. En septiembre de 2002, su sarcófago iba a ser abierto y se esperaba que la tumba de un trabajador clave como él diera importante información sobre la construcción de las pirámides. Al mismo tiempo, se estaba llevando a cabo otra misión que revelaría aún más sobre el significado de la propia pirámide. Un robot se adentraba en un estrecho y alargado conducto de ventilación que terminaba en una puerta. El propósito del pasadizo y lo que había detrás de la puerta eran un misterio. Miles de trabajadores se esforzaron por construir la tumba de un hombre divino que era su rey. Y sabemos por su estructura que era la construcción más compleja que jamás habían realizado. A medida que hacían la pirámide de Keops, los constructores crearon un laberinto dentro.
Taladraron cámaras, túneles y pequeños pasadizos. En cualquier fase de la construcción, mirar hacia abajo revelaría la complejidad de la estructura. Algunos espacios interiores son enormes. La Gran Galería es un enorme y empinado túnel que termina en la cámara funeraria de Keops. A la entrada de la cámara, los trabajadores construyeron un artilugio contra los saqueadores de tumbas. Tras colocar la momia del rey en el interior del sarcófago, los trabajadores, los sacerdotes y el hijo del rey tirarían de esta losa para sellar la entrada a la cámara funeraria. Así el rey quedaría enterrado eternamente. Pero dichas piedras no lograron proteger al rey. Desaparecieron hace mucho tiempo. Al otro lado se encuentra el Sancta Sanctorum, la cámara funeraria. Aquí es donde el cuerpo del rey descansaría en un enorme sarcófago. Y al igual que en la cámara de la reina, hay dos pequeños conductos que apuntan al cielo. El propósito de estos conductos todavía se desconoce. Incluso algunas cámaras grandes siguen siendo un misterio, como la cámara subterránea que hay en la parte inferior de la pirámide. Está a unos 30 metros de profundidad y el único acceso que tiene es un conducto casi vertical. Este enorme espacio se encuentra en la base de la pirámide, pero nunca se terminó. Nadie sabe cómo todos estos conductos y cámaras ayudarían al espíritu del rey a alcanzar su destino divino en la vida eterna. En el corazón del rompecabezas está la cámara de la reina. A pesar de su nombre, no era de la reina de Keops, ya que ésta tiene su propia pirámide fuera. Entonces, ¿para qué era? Se ha especulado con que había una estatua del rey en la cámara. Una estatua que podía albergar el alma del rey. Según las creencias egipcias, era importante que el espíritu pudiera regresar al cuerpo para recibir sustento y energía. En los templos de culto se hacían ofrendas de alimentos por la mañana y por la tarde para que el espíritu pudiera subsistir en la vida eterna. Sin embargo, el espíritu también podía ocupar una estatua que podría actuar como una especie de cuerpo de reserva. ¿Podría ser eso una pista de la función del pequeño conducto que el robot estaba explorando y de la función de la propia pirámide? Anteriormente, el Dr. Hawass y uno de los miembros del equipo de investigación, Meg Waters, ascienden al lugar en que el conducto de la cámara de la reina debería terminar, aproximadamente por la mitad de la pirámide. Hay dos conductos, uno en el lado norte y otro en el sur. Las salidas de estos dos conductos nunca se han encontrado. Estamos cerca del conducto. Pero los arqueólogos de aquí de Gizeh los han buscado por todo el lado sur y no han podido encontrar ninguna prueba que demuestre que este conducto tiene un orificio de salida. Los conductos debían ser importantes, ya que su construcción fue increíblemente difícil. No fueron una idea de último momento. Fueron perforados cuidadosamente mientras se construía la pirámide capa a capa. Nadie tenía ni idea de la utilidad de estos pasadizos, y siempre se les ha llamado conductos de ventilación. Pero a pesar de su meticulosa búsqueda, Meg y el Dr. Hawass, al igual que todos los que lo han intentado antes, no han logrado encontrar la salida de estos conductos. No creo que su función fuera que el aire penetrara en el interior de la pirámide. Tienen algo que ver con las creencias de los egipcios, y el objetivo de toda la construcción es el mismo. ¿Cuál era la utilidad de los conductos? Mi teoría
Creo que el conducto del lado sur funcionaba como pasillo simbólico para el alma del rey como dios del sol Ra. De forma simbólica, en la mente del egipcio, el alma del rey atravesará el conducto. El del lado norte es también un pasillo para que el rey como dios Horus llegue a las estrellas del norte. Es posible que estos conductos fueran los medios para ello, para salir como espíritu hacia los cielos y para volver y unirse a su cuerpo. Es un pasillo para dejar la tierra y volver cuando quisiera. ¿Era este el secreto de los conductos? Eran avenidas que indicaban al alma del rey la esfera celestial en los cielos del norte y del sur. Todo el mundo esperaba que el robot resolviera el misterio. Quizás estaba detrás de la puerta secreta. Pero cuando el equipo del robot fue por primera vez a la Gran Pirámide en 2002, se dieron cuenta que su tarea era mucho más difícil de lo que pensaban. Habían planificado enviar el robot armado con pequeñas cámaras por el conducto ascendente de la Cámara de la Reina para investigar la misteriosa puerta o la piedra selladora del final. Al principio eran optimistas. El conducto era suave y fácil de atravesar. Y a los 60 metros, vieron por primera vez la piedra selladora. Esa es la puerta. Se pueden ver los tiradores. Míralo. Pero había un problema. A partir de allí, la superficie del conducto era muy irregular, casi escalonada. Así que es una especie de escalón. Un escalón muy grande, un escalón muy irregular, un ángulo muy extraño, por lo que es muy difícil para mí conducirlo y empujarlo. De acuerdo. Bien, muy bien. Ha estado muy bien. Finalmente lo consiguieron, pero después ocurrió un desastre. Vale, estamos bajando. El robot cayó casi 60 metros. Por suerte no le pasó nada y pudo hacer su primer viaje por el conducto. El Dr. Hawass y el equipo pudieron ver la misteriosa puerta con sus intrigantes tiradores de cobre. Mira qué superficie más lisa, es preciosa. Sí, es muy lisa. Una imagen preciosa. Estas fueron las mejores imágenes que se han obtenido nunca y proporcionaron un tentador descubrimiento. Así que desde este desconchado, desde el desconchado inferior, se pueden ver las sombras y se puede ver claramente que esta piedra está en una ranura vertical de la pared lateral. Y eso son muy buenas noticias, porque indica que puede ser una puerta que fue deslizada desde arriba. Conocer nuevos detalles sobre la piedra motiva aún más al equipo para querer saber qué hay detrás. Puede que haya otra cámara. Pero el robot no funcionaba bien. Necesitaba ciertas reparaciones antes de regresar en septiembre. Es bastante probable encontrar otras cámaras secretas en el interior de la pirámide. Los primeros exploradores hallaron muchas cámaras ocultas. En el siglo XIX, cuando se utilizaba dinamita para llegar a los tesoros desaparecidos de los faraones, se hizo uno de los mayores descubrimientos de la Gran Pirámide. Se hallaron varias cámaras secretas sobre la sala funeraria del rey. Hay 5, y fueron construidas para distribuir la enorme carga que había sobre la tumba del rey.
El Dr. Hawass tuvo que arrastrarse por el conducto abierto por la dinamita para llegar a dichas cámaras secretas. Y fue allí donde encontró algo sensacional. Antiguos jeroglíficos que mostraban que las pirámides fueron construidas por equipos de trabajo. Cada equipo está formado por 1000 hombres, y estos se dividen en pequeñas unidades llamadas files. File es una palabra griega que significa tribu, y cada tribu está formada por 200 trabajadores. Las files estaban divididas a su vez en grupos más pequeños que tenían diferentes nombres. La Grande, la Verde, Resistencia e incluso había una llamada Perfección. Pero los egiptólogos quedaron aún más fascinados por lo que encontraron en la cámara superior. Allí, entre las pintadas que dejaron los primeros que estuvieron en este lugar, había algunos de los jeroglíficos más antiguos, pero se trataba de unos jeroglíficos diferentes. Este es el nombre. La primera vez que vemos escrito el nombre de Keops en el interior de la pirámide. Keops en el interior de un cilindro, y también tenemos la palabra De-A-Per-Ru y Sin-Su, que significa el grupo. Por tanto, es el nombre del grupo que construyó las pirámides, amigos de Keops. Sorprendentemente, este es el único lugar de la pirámide con el nombre de Keops. Firmar su trabajo en este sagrado lugar también les dio a los trabajadores la oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Las pinturas eran casi lo único que se conocía sobre los constructores de las pirámides hasta que el Dr. Hawass encontró sus tumbas. Empezaban a aparecer intrigantes detalles de sus vidas. Y no solo por los artilugios encontrados en sus tumbas. Sus esqueletos también ayudaron a reescribir la historia. Antes de encontrar las tumbas, al Dr. Hawass le habían atormentado las afirmaciones de que las pirámides habían sido construidas por esclavos. Sin embargo, los nuevos descubrimientos de la doctora Azza Mohamed Sari el-Din, experta en huesos, coincidían con los de Mark Lechner en la ciudad de los trabajadores. Estos gozaban de demasiados cuidados para ser esclavos. Construir las pirámides sin utilizar ruedas, poleas o cabestrantes indicaba que los accidentes laborales habrían sido bastante comunes. Pero los restos de los trabajadores nos decían que muchos sobrevivieron a las lesiones gracias a un increíble nivel de cuidados médicos. Cuando el aplastante peso de una piedra prácticamente destrozaba el antebrazo de un trabajador, había solo una solución médica: la amputación. Sorprendentemente, hay pruebas que demuestran que esto se practicó y que el paciente sobrevivió. Estos son los 2 huesos del brazo. Fueron amputados por aquí, 1/3 del brazo. De esta persona también tenemos la parte superior del brazo, que, como se puede ver, pertenece a esta parte. Y está doblado porque a este hombre se le practicó una amputación a este nivel, por lo que utilizaría la mano así. Y eso es lo que le provocó la curvatura. Por lo tanto, eso significa que esta persona vivió muchos años después de la amputación. Hasta ahora nadie sabía que se podía sobrevivir a ese tipo de cirugía en la época de la construcción de las pirámides, ni que los trabajadores recibían unos cuidados médicos tan avanzados. Así que, lejos de ser esclavos, los trabajadores eran muy valorados y el proyecto de construcción real fue una empresa muy importante para el antiguo Egipto.
El descubrimiento del trato a los trabajadores y de su división en grupos revelaba cómo los administradores de las pirámides organizaron a sus hombres. También dio pistas a Mark Lechner, que le ayudaron a resolver su último problema. Había descubierto que las calles de la ciudad de las pirámides se alineaban de forma extraña con una especie de galerías o salas enormes. Mark estaba perplejo. Al principio pensé, bueno, no sabemos qué es esto, es muy extraño y no encaja con nuestras expectativas en absoluto. ¿Se produciría comida en estas alargadas salas? ¿Para qué pudieron utilizar los constructores de las pirámides estas cámaras? Entonces, una mañana, Mark tuvo una idea. Estas galerías, que tienen más de 20 metros de largo, podían haber servido de dormitorio a los trabajadores. Puede que fuera el dormitorio del grupo Perfección o del grupo Amigos del Keops. Pero según Mark, se necesitaron alrededor de 25.000 hombres para construir las pirámides, y en las galerías solo había sitio para unos 2.000, así que ¿dónde dormirían el resto de trabajadores? Es muy posible que todo el lugar de trabajo, toda la zona de construcción, fuera un campamento. No sería de extrañar que la gente hubiera acampado por toda la cantera o alrededor de la pirámide durante su construcción. Por tanto, puede que algunos trabajadores, los temporeros, vivieran más cerca de la pirámide y disfrutaran de una buena alimentación que les facilitaba la gente de la ciudad. Pero capataces como Nesut Besert, el hombre cuya tumba fue abierta en septiembre, y trabajadores cualificados puede que no vivieran en estos campamentos. ¿Dónde vivían entonces? A Mark le faltaban las piezas clave de un rompecabezas, pero eso estaba a punto de cambiar. Casi al final de la temporada de excavación, el equipo de Mark amplió su búsqueda más que nunca y encontraron una pieza clave del rompecabezas. Una de las últimas semanas llegamos hasta aquí y empezamos a encontrar estas pequeñas cámaras y estas pequeñas viviendas. La ciudad de los constructores de las pirámides tenía ahora mucho más sentido. Aquí, en esta esquina, estaban las viviendas para los trabajadores permanentes y sus familias. Los artesanos, los capataces, los alfareros, los tejedores y los carpinteros. Basándose en estos nuevos descubrimientos, Mark Lechner podía ahora recrear una exhaustiva imagen de Gizeh. La primera ciudad industrial del mundo habría estado rodeada de las viviendas de los artesanos cualificados y sus familias, y de un enorme campamento para los temporeros. Fue una operación increíblemente bien organizada y un extraordinario proyecto de construcción. Y uno de los trabajadores clave de esta construcción fue el capataz Nesut Besert. El 16 de septiembre de 2002, su sarcófago estaba a punto de ser abierto en busca de más información al respecto. Y vamos a hacer todo lo que podamos para grabar el interior. Eso es. Creo que hay un esqueleto. Dios. Hay un esqueleto, ¿verdad? Dios mío. Dinos lo que ves, Sahi. Veo a un hombre yaciendo. El cráneo del esqueleto. Dentro había un esqueleto perfectamente conservado, yaciendo de lado como todas las sepulturas egipcias, mirando al este, al sol naciente. Pero ¿había algo enterrado con el esqueleto que nos dijera algo sobre Nesut Besert? Sahi, ¿ves algún tipo de artilugio dentro? ¿Algún amuleto? Mira, Jai, ahora mismo no quiero mover nada. Todas las piezas se llevarán con mucho cuidado al laboratorio, donde se les hará radiografías para saber su edad, cuándo murió, enfermedades. El cráneo parece estar totalmente intacto. ¿Dónde está mi cepillo?
Puedo limpiar este bonito cráneo y pedir a este hombre que diga al mundo que los egipcios fueron los constructores de las pirámides. En realidad, es un mensaje de Nesut Besert, y me alegra que este hombre haya conservado su cuerpo. Al día siguiente de abrir el sarcófago de Nesut Besert, la doctora Asa, experta en huesos, fue a examinar el cuerpo. En cuanto cogió el hueso pélvico, vio varias cosas claras. Es un hombre, no muy mayor, de unos 30 años. Y cuando analizó el rostro, vio que era un hombre grande y fuerte. Como se puede ver, el cráneo es grande y los dientes son grandes, y también este ángulo entre la nariz y la frente. Todo ello indica que se trata de un hombre. Pero una misteriosa pregunta seguía sin respuesta. Nesut Besert tenía el título de capataz del distrito administrativo grabado en su tumba. ¿Qué nos podía decir su tumba sobre el papel que jugó? Las pistas estaban en los huesos de su columna. La doctora Asa notó inmediatamente la hinchazón de los bordes de la columna. Esta lesión demostraba que había pasado varios años transportando piedras o cargando mucho peso. Por tanto, este hombre, cuyo título sugiere que podía haber tenido contacto directo con el faraón, también había trabajado para él. ¿Demuestra esto que los hombres podían ascender en la escala social? ¿Que los antiguos egipcios tenían una sociedad mucho más flexible que la que imaginábamos? Es un descubrimiento fascinante sobre la construcción de las pirámides. Sin embargo, el descubrimiento más significativo estaba aún por llegar. El robot avanzaba hacia la puerta secreta. El misterio de lo que había detrás se iba a resolver muy pronto. A principios de septiembre de 2002, el equipo del robot regresó a Egipto con un robot nuevo y batalló con el problema de llegar a la piedra y atravesarla. El robot llevaba una rampa para superar el problema de los escalones. Si no lo conseguía, el proyecto fracasaría. La rampa funcionó. Ahora el equipo quería averiguar todo lo posible sobre la piedra. ¿Se movía o era un bloque de piedra sólido? Como habían sido incapaces de mover la piedra, ahora el robot llevaba incorporado un aparato para medir el grosor de esta. Y quedaron muy sorprendidos con los resultados. La piedra tenía un grosor de solo 7,5 centímetros. La cuestión es la piedra. Tiene solo 7,5 centímetros de grosor y no se puede utilizar una taladradora así. La taladradora tiene que ser más potente. Tras mucho discutir, el equipo obtuvo la autorización para perforar un pequeño agujero en la piedra. Con una taladradora adecuada, el robot avanzó por el conducto con una importante misión. Tenían que evitar agrietar la piedra. Un agujero perfecto y ningún otro daño. Pero ¿qué había al otro lado? ¿Y por qué había allí una piedra si los conductos de la cámara de la reina estaban para guiar a los cielos el espíritu del rey? La respuesta puede estar ligada a la magia.
Un pasaje sellado no supondría ningún problema para el alma del rey. No tendría que estar abierto para que el rey ascendiera. El medio principal de ir al otro mundo en cualquier tumba egipcia era lo que se conoce como una falsa puerta. Cuando hacían una puerta de mentira de piedra, esta era mágica y se podía comunicar con el mundo de las tinieblas. Pero ¿y los tiradores de cobre? Para los egipcios es importante tener todas las áreas de existencia marcadas y selladas por barreras o entradas. Cuando el espíritu del rey llega a la piedra sellada, dice las palabras mágicas. Puede que tenga que dar los nombres de los tiradores de cobre, o puede que tenga que tirar de los pernos de los tiradores de cobre, pero una vez que atraviesa la entrada, no hay duda de que es un ser divino. Así que si la piedra selladora es una especie de puerta falsa y mágica, ¿habrá algo detrás de ella? El robot estaba a punto de averiguarlo. La noche del 16 de septiembre, el robot fue colocado delante de la piedra. Estaba preparado para introducir la diminuta cámara por el pequeño agujero y ver por primera vez qué había detrás. Ha llegado el momento de la verdad, ¿no es así, Saji? Lo que llevamos tanto tiempo esperando. La cámara está ahora preparada frente a un agujero de medio centímetro. Y vamos a introducirnos en el agujero con esa cámara para descubrir qué hay detrás de esa puerta de piedra. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver. De acuerdo, las luces están encendidas. Se puede ver que la cámara avanza hacia el agujero. Saji, cuéntenos qué está ocurriendo. La cámara se está introduciendo en el agujero. De acuerdo. Ahora, Dios mío, miren eso. Se oyen gritos. He de decir que el equipo de arqueólogos lleva meses y meses esperando este momento. Es muy emocionante. ¿Qué estamos viendo, Saji? Podemos ver otra puerta sellada. ¿Otra puerta sellada? Sí. ¿Qué son esas marcas de la puerta? Son grietas. Grietas. Otra puerta sellada. Estamos frente a otro descubrimiento. Esto es increíble. Me alegra mucho encontrar esto aquí. Hemos encontrado un espacio, otra cámara sellada. Esto es increíble. Es la primera vez que se ha encontrado algo así. La pequeña cámara sellada es el primer espacio descubierto en la Gran Pirámide desde hace 130 años. Me emocioné mucho cuando la atravesó y me sorprendí mucho al ver la superficie blanca de esa piedra justo enfrente. Fue una sorpresa encontrar algo que nadie había visto desde hace 4.500 años. Al día siguiente, volvieron a la cámara de la reina y analizaron su descubrimiento. Y utilizando la sonda de la cámara como referencia, calcularon el tamaño del nuevo espacio. Lo medimos, así que sabemos que el espacio entre la parte posterior de la piedra y la de delante es de 17 centímetros. Por tanto, este extraño espacio en la pirámide tenía solo 17 centímetros. Pero ese no fue el único descubrimiento del día. El equipo decidió enviar al robot al otro conducto de la cámara de la reina, el conducto inexplorado del lado norte. Estaba inexplorado por un obstáculo mayor. El conducto del norte no es recto. Los constructores se vieron obligados a torcerlo para sortear la gran galería, y nadie ha podido llegar más allá del primer ángulo. Tras interminables maniobras, el robot consigue sortear el difícil ángulo y avanzar hacia lo desconocido. A medida que avanza, tiene que evitar una caña dejada allí por unos exploradores en los años 20. También intentaban resolver el misterio de estos conductos. El equipo no sabía con qué se podía encontrar, pero sí sabían lo que querían encontrar. Y allí estaba, a la misma distancia que en el conducto del sur. Había una pequeña puerta sellada. Era la puerta gemela de la del conducto sur. Para Mark Lechner, el descubrimiento de la piedra selladora de la parte norte da aún más significado a los conductos.
El hecho de que haya una piedra selladora con dos misteriosos tiradores de cobre en el conducto sur y otro conducto en el norte con una piedra selladora también, con otros dos misteriosos tiradores, significa que eran algo importante para los constructores de las pirámides. Y si estos tiradores de cobre eran considerados como tal, podrían representar a los tiradores de las puertas divinas, al cielo del norte y al cielo del sur. Si simbolizan eso, la cámara secreta no es otra cosa que la cámara acorazada del mismo cielo. Nunca había entendido el hecho de que el rey esté en una cámara funeraria y también en las estrellas. ¿Cómo llega hasta allí? Y aquí tenemos la respuesta, y de una manera lógica y pragmática típicamente egipcia. Es un pasaje con puertas para él, exactamente lo que necesitaba. Un pasaje protegido de todo que solo podía atravesar el rey. Es una ruta directa al cielo. El descubrimiento de una cámara secreta hizo surgir la misteriosa posibilidad de que hubiera más cámaras secretas en los conductos. Bueno, el hecho de que haya un espacio y luego otro bloque podría indicar que son una serie de bloques que sellan el pasadizo a la cámara del rey. Pequeñas puertas correderas a modo de cierre simbólico de estos pasadizos que iban a la cámara de la reina. Quizás en cada conducto hubiera una serie de puertas selladoras para el espíritu del rey. Pero estas puertas son mágicas. El misterio de por qué los conductos no aparecen en el exterior de la pirámide estaba resuelto. Estas puertas y los misteriosos conductos solo llevaban a la vida eterna. No me sorprendería que hubiera más, porque llegar a la vida eterna no es un proceso fácil. Hay muchas fases y el rey tendría que atravesar una puerta, otra puerta y quién sabe, quizá más puertas antes de poder llegar a la vida eterna. Es un momento muy importante para nosotros. Esa puerta fue uno de los descubrimientos más importantes del 2002. Y creo que es el principio de una serie de cámaras muy reveladoras del interior de la pirámide. Seguirán apareciendo.